Bueno, vamos a hablar de la Corte Suprema de Justicia, que parece un tema menor, pero no lo es. Hace unos años, antes de que se designaran a los dos jueces que hoy son presidente y vicepresidente en la Corte Suprema, los que estaban decían, estamos bien, somos tres, estamos bien, nos llevamos muy bien, podemos resolver mucho más fácil, salían dictámenes, bueno, parecía que andaba todo con música, pero se necesitan los 5 miembros de la Corte. Ahora, Hayton de Nolasco da un paso al costado. Por la edad, algunos dicen por política, otros dicen porque no está de acuerdo con el resto de los ministros de la Corte, pero lo cierto es que hay que volver a elegir. Volver a elegir, digo, el Poder Ejecutivo es el encargado de hacerlo y el Senado es quien tiene que dar la veña para que esto ocurra. Vamos a citar a Mauro Hustel, un abogado amigo que además nos va a clarificar un poco la situación para ver cómo se elige y cuál es la situación de Hayton de Nolasco, por qué por la edad tiene que renunciar. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Hola Osvaldo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, ¿por qué se va Hayton? Más allá de lo político, de esto que yo decía, ¿no? Que debe haber seguramente alguna cuestión política, pero técnicamente, ¿por qué se va? Mira, técnicamente, ¿por qué se va ahora? Lo desconocemos. Sí, se ha dicho y se ha hablado de diversas causales, pero en una nota de, si no me recuerdo, esta mañana o ayer por la tarde, Ricardo Lorenzetti aclara que no, al menos internamente en la Corte, ella no dio el motivo por el cual renuncia ahora. Sí, lo que marcás es correcto. Hayton hoy en día tiene 78 años, lo cual hay un tema ahí con la edad, porque el último párrafo del 99, inciso 4 de nuestra Constitución indica que los jueces nombrados, cuando cumplen los 75 años, necesitan un nuevo nombramiento, ese nombramiento que vos marcabas recién del presidente del Ejecutivo con el acuerdo de los 2/3 del Senado, requieren ese nuevo nombramiento, y lo que pasó en su momento con Hayton, esto fue en el año 2017, cuando ella estaba por cumplir los 75 años, es que interpuso un amparo contra el Estado Nacional que termina ganando en una situación, digamos, bastante controversial, y bueno, se termina en definitiva quedando en el cargo de pasados los 75 años sin este nuevo nombramiento que indica la Constitución. Sería algo así como lo que le pasó o lo que hizo Fayed en su momento, ¿no? Que llegó casi hasta los 100 Claro, años. exactamente. O sea, la doctrina Fay, de aquel fallo Fay, cuando ni bien se reformó la Constitución, que se incorporó este artículo, el magistrado de ese momento, Carlos Fay, había logrado permanecer a través de una causa judicial en el cargo pasado los 75, con una serie de argumentos que no vienen al caso. La situación que ocurrió con Hayton, yo decía hace minutos controversial, en el año 2017, es que primero que cuando uno litiga contra el Estado siempre tiene la obligación de continuar con las causas. Es decir, en este caso, para resumir, Hayton ganó el amparo que interpuso y el Estado no lo apeló. Es decir, no interpuso el recurso de apelación que obligatoriamente tendría que haber interpuesto, y logró que la sentencia quede firme en Hayton y así permanecer. Y por otro lado, en aquel año, la misma Corte Suprema estaba debatiendo en lo que fue la causa Schifrin la misma situación de otro juez, que no era un juez de corte, Leopoldo Schifrin, y se estaba barajando la posibilidad de cambiar la doctrina Fay en ese fallo, que posteriormente así fue. Digamos, en el fallo de Schifrin se abandonó la doctrina de Fay y digamos, se estableció la constitucionalidad de este artículo, de este último párrafo del artículo 99, inciso 4, en donde los jueces, cuando llegan a los 75 años, deben, digamos, ser nombrados nuevamente. Claro, pero hay que hacer todo, tiene que presentar la renuncia, el presidente le tiene que dar la veña para que siga, es todo un procedimiento. Yo decía hoy temprano, digo, uno cree que a veces es automático y lleva su tiempo, más allá de los consensos y de las cuestiones políticas que acompañan a un nombramiento, lleva un proceso también, ¿no? Sí, por supuesto, y además estamos hablando de un órgano
digamos, de nivel institucional, digamos, de máxima categoría. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de justicia del país, digamos, tiene una, como te decía, una jerarquía institucional muy importante. No hay que olvidarse que Hayton es la primer mujer, digamos, hoy es la única mujer que integra el tribunal y es la primer mujer nombrada jueza de la Corte en un gobierno democrático. Ella ingresa en el año 2004 a la Corte. En el año 70, por unos meses, había estado de jueza la doctora Margarita Argúas, el proceso donde la Constitución estaba interrumpida, lo cual tiene todo también, como vos decías y señalabas, no es algo tan simple por ahí dejar este cargo. Ahora, Mauro, bueno, ahora es el presidente quien tiene que elegir a su sucesora y lo tiene que exponer después eso ante el Senado. El Senado es quien tiene que dar el ok, digamos. Exactamente, así lo indica la Constitución. Los jueces de la Corte se nombran de esa manera, los propone el Poder Ejecutivo, el presidente, y luego debe obtener el acuerdo de 2/3 de los presentes en el Senado. Esto obviamente tiene su reglamentación en lo que fue el decreto, lo que es el decreto 222 del año 2003, donde se fijan una serie de estándares los cuales el presidente debe, digamos, acatar o digamos, autolimitarse. De hecho, el decreto se autollamó decreto de autolimitación presidencial para designar jueces de la Corte, y debe seguir una serie de estándares a la hora de designar un juez de la Corte o una jueza de la Corte, digamos. Con este decreto, digamos, evita un poco el oscurantismo en una designación tan importante. Por ejemplo, digamos, tiene que respetar la diversidad de género, la especialidad, la procedencia regional, yo qué sé, digamos, aptitudes morales, idoneidad técnica, compromiso con la defensa de derechos humanos. Es decir, el decreto establece una serie de pautas, las cuales el presidente debe acatar, obviamente, y luego pasa al Senado. Antes de pasar al Senado, sí hay que decir, yo escuchaba que por ahí se mencionó mucho esto, de darle participación a la gente y que la gente opine. Este decreto regula, digamos, una situación donde la gente puede participar, es decir, cuando el presidente elige a su candidato o candidata, hay 15 días en donde los ciudadanos, las entidades universitarias, académicas y demás organizaciones pueden enviar sus avales o sus impugnaciones a ese candidato, y luego de vencidos esos 15 días, obviamente que son avales e impugnaciones no vinculantes, el presidente remite el pliego al Senado, que ahí también tiene una pequeña, digamos, un pequeño circuito en donde el candidato va a ir atravesando para lograr el acuerdo. Mientras tanto, la Corte queda con 4 miembros, Mauro. Digo, porque muchas veces se dice, ¿cómo? No hay reemplazo, no hay conjueces. ¿Por qué no asume un conjuez y se espera un nuevo nombramiento? Sí, va a quedar con 4 miembros. También hay que decir que es un momento, digamos, de contexto difícil para lograr una designación rápida. Esto de que el Senado tenga que dar el acuerdo en un proceso electoral que estamos atravesando, digamos, que ya han pasado las PASO, pero que ahora tenemos las generales, y el Senado es un órgano que está en pugna electoral, porque nadie a ciencia cierta sabe cómo va a quedar conformado después de las elecciones de noviembre, lo cual, sí, la Corte estimo y todos creemos que va a quedar con 4 miembros, lo cual es un problema desde lo funcional, porque, para que vos te des una idea, Osvaldo, para que un fallo de la Corte sea válido, debe requerir 3 votos en igual sentido. Lo cual, con una Corte de 4 miembros, cuando uno se abstiene o cuando ya te queda muy reducido el margen, por eso es que va a tener ahí problemas para funcionar la Corte. Es lo mismo que había ocurrido en su momento antes de que asuma Macri, que vos lo nombrabas antes de yo entrar al aire. Claro, sí, que ellos estaban cómodos, decían. Los 3 que estaban, decían, estamos cómodos. No hay tanta discusión, pero bueno, es necesario que por lo menos, ya que son 5, que no son 9, que al ser 5 por lo menos que estén todos, ¿no? Sería lo óptimo. Exacto, sí, también se está discutiendo esto de ampliar la Corte, dividirla en salas. Bueno, habrá que ver cuál es el futuro, digamos, del órgano. La verdad que en este momento no lo sabemos. Yo ayer tiraba
digo, viste que cada uno más o menos ve quién puede ser. Yo tiraba Laura Clérico, que me parecía que podía ser, y tiro por una cuestión de cariño María Piqué, por ahí que me parece que tiene condiciones también. ¿Vos tenés alguna que hayas visto? Porque tiene que ser una mujer. Mirá, no me animaría a tirar una candidata. Conozco, digamos, abogadas digamos, y abogados también que seguramente están capacitados para asumir semejante cargo de esta responsabilidad. Sin duda, debe ser una mujer. Esto no es opinión, digamos, el decreto que te mencionaba recién habla y establece la diversidad de género en el órgano, lo cual, si se va a la única mujer que hay, sin duda que el nuevo nombramiento debería ser una mujer. Bueno, bárbaro, Mauro, muchísimas gracias, como siempre, un Por abrazo favor, grande. Osvaldo, te mando un abrazo grande. Chao.